Nuestro primer objetivo era plantearnos qué se estaba pensando en torno a esta dupla de conceptos que era la composición coreográfica o la composición y la coreografía. A partir de ahí, la primera metodología que surgió fue ir a los documentos donde se plantean estos conceptos, que son los programas de estudio. Por un lado, ¿qué propone el IUNA cuando uno entra como docente de composición coreográfica? ¿Qué propone como contenidos mínimos? Y por otro lado, ¿qué propone cada docente como método, como objetivos a los que llegar, como metas? ¿Qué se propone cuando está hablando de composición coreográfica? Ese fue el primer aspecto de la práctica de la investigación. Y después, por otro lado, agregamos ver las clases que se dictan de composición coreográfica en distintas instancias, al principio, en la mitad y al final de la cursada, hacer un registro, después desde ese registro relevar determinada información sobre unos parámetros definidos de antemano. Con estos tres elementos empezamos a perfilar qué es lo que cada cátedra entiende por composición coreográfica y a partir de ello ver qué contenidos tienen en cuenta, qué tipo de metodologías, qué construcciones discursivas hay alrededor de esta noción de composición coreográfica, por qué algunos usan solo composición, por qué algunos usan solo coreografía y qué implicaciones hay de fondo en esas decisiones. Eso lo logramos, el primer paso lo logramos analizando estos metadiscursos que teníamos a mano. Es seguir el registro como directores de las acciones que dan. Y una última parte de la clase va a mandar el intérprete. El director no va a intervenir y no va a saber qué está decidiendo el intérprete. Entonces ahí ubíquense en ese lugar que no es ni de director ni de intérprete, sino que es el del que observa, ¿sí? Como del espectador. En el sentido de que a veces, como directores, tomamos decisiones creyendo que se ve tal cosa, ¿sí? O no se ve tal otra, y el resultado no es ese, ¿sí? ¿No? Como alejándose un poquito del objeto. En este estaríamos lo más lejos que se puede, que es ser espectador de lo que está sucediendo. Para después poderlo corroborar con el propio intérprete, preguntarle, ¿qué trabajaste cuando eras intérprete? La enseñanza de la composición coreográfica en general era inabarcable, así que decidimos recortar en el IUNA y además porque es el lugar donde desempeñamos nuestras prácticas. Y lo que sí descubríamos es que ninguno de nosotros hablaba exactamente de lo mismo. Entendíamos de distintas maneras coreografía, composición, la unión de las dos cosas y por lo tanto al entenderlo de distintas maneras también proponíamos procesos o hacíamos propuestas de cursada que no eran iguales. Teníamos un horizonte de expectativa en relación a lo que el alumno debía hacer que era distinto. Y eso fue surgiendo y nos fue replanteando la propia práctica, sobre todo a Gerardo y a mí, que estamos en una materia de composición coreográfica. Charlando nos dábamos cuenta que el mundo de la danza estaba proponiendo modos de representación muy distintos, que seguían siendo llamados danza. Entonces nos empezamos a preguntar, frente a una expresión de danza donde el intérprete o el bailarín prácticamente no se mueve, ¿no tendremos que reconsiderar qué contenidos estamos dando? Nos empezó a pasar sobre todo viendo las diferencias. Con la tradición es fácil trabajar. Digamos, cuando uno mira las obras más tradicionales, está más o menos seguro que lo que está dando va a responder a un modo tradicional de construir. Pero cuando aparecen, y esto obviamente no es novedoso, ya desde los 60 surgen un montón de expresiones de la danza que ponen en duda sus propias fronteras. Cuando empieza a suceder esto y lo vemos en lo cotidiano, nos replanteamos qué es lo que hay que enseñar. Si un coreógrafo puede dirigir una obra donde la construcción del sentido de la obra se juega en un vínculo entre un video y un intérprete, hay algo que hay que pensar sobre esa relación que se corre de la tradición.
El pensamiento sobre la coreografía está más vinculado a pensar una sucesión de pasos, una sucesión de movimientos que se organizan también en función de un criterio estético. Y ese criterio estético suele ser un criterio estético clásico. Entonces, coreografía creo que hoy por hoy es el concepto que menos se usa en lo cotidiano en las prácticas del yuna. Composición sí vemos que sigue teniendo una utilidad, por este segundo sentido que digo de disponer los elementos como totalidad, pensar en todos los elementos posibles para una obra más allá del movimiento en sí mismo. Nos pasó en particular con Gerardo que en un momento la investigación coexistía con la práctica de ir a dar clases y en un momento nos pasó que se nos puso en duda toda la práctica misma, que de golpe no entendíamos bien ni qué teníamos que dar ni qué no teníamos que dar, como esa certeza que habíamos construido sobre el enseñar, que hace 10 años que lo hacemos juntos y creo que estamos cumpliendo 9 en el yuna. Llegó un momento en que no entendíamos muy bien en qué cosas hacer foco y en qué cosas no. Creo que justamente por esta distancia analítica que tomamos con la práctica, al empezar a pensar, bueno, ¿qué estamos diciendo? ¿De qué manera lo estamos diciendo? ¿Qué tipo de preconceptos tenemos en esto que decimos y que no los estamos evidenciando? Tenemos que evidenciarlos. Empezó un momento de excesiva reflexión, que fue muy bueno a los fines de la investigación, pero que produjeron en lo didáctico, bueno, algunas incomodidades. Después pasó, después volvimos a ordenarnos, pero eso fue de algún modo inesperado por nosotros, pero muy esperable, creo, por el tránsito que estábamos haciendo. En gran medida la investigación tuvo que ver con distinguir estas propuestas, aquellas composiciones coreográficas que están pensando en un alumno como intérprete y eventualmente como intérprete y coreógrafo, y aquellas composiciones que están pensando exclusivamente en formar a un alumno como coreógrafo, y en ese sentido creo que está mucho más cerca de la dirección, que es la mirada general sobre la obra. Bueno, en este momento estamos llevando a cabo una investigación que es sobre la enseñanza de la composición coreográfica en danza-teatro, en la actualidad y en el yuna. En realidad es la segunda parte de otra investigación que terminamos el año pasado, que era la misma investigación pero sobre danza. Entonces el recorte lo hacíamos sobre la enseñanza de la composición coreográfica en danza, siempre en el yuna. En el área específica de danza-teatro con la que estamos trabajando ahora, estamos en una etapa muy primaria, que es esta de recolección de datos que tienen que ver con la filmación, con las entrevistas, y uno de nuestros objetivos es descubrir si hay alguna diferencia en la composición coreográfica en danza-teatro con respecto a la de danza o no, qué tipo de recursos y de herramientas utilizan. Pasa también que hay una camada nueva de docentes que están dando composición en danza-teatro en el yuna y proponen miradas que no son conocidas desde sus producciones artísticas, pero no desde sus propuestas pedagógicas. Entonces ahí la verdad es que estamos investigando todavía cómo ellos reconfiguran o cómo ellos configuran esta práctica de la composición coreográfica específicamente en danza-teatro.